Y es noticia Guatemala, donde fueron suspendidos los actos protocolares del aniversario número 196 de la independencia. La decisión fue tomada por el presidente Jimmy Morales luego de que se registrara una manifestación en contra de la corrupción y la impunidad. Según el mandatario, un grupo de personas excedió su derecho constitucional a manifestarse y puso en grave riesgo la integridad de familias completas. Recordemos que el gobierno de Guatemala ha sido blanco de cuestionamientos durante los últimos meses. Para hablar de la situación de Guatemala nos acompaña Augusto Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala. Procurador, muy buena tarde, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Idania, para mí es un honor estar con la importante audiencia. Saludos cordiales. Hay noticia de última hora, pero quiero también como ubicar en contexto a nuestra teleaudiencia, porque hemos tenido días movidos, por calificarlos de alguna manera, en Guatemala. Es decir, el presidente quiere destituir al director de la CICIG, la ONU pide su destitución, sin tomar en cuenta que esta comisión logró avances tan importantes como descubrir el caso La Línea, por el cual hoy están presos el expresidente y la ex vicepresidenta de Guatemala. Es decir, no es poca cosa. El Congreso, posteriormente, hay un grupo que plantea, la fiscal se opone a esto que pretendía el presidente, dice que presentará su renuncia porque no está de acuerdo con esto. Posteriormente el Congreso quiere mover la inmunidad parlamentaria del presidente Morales para que éste pueda ser procesado por dinero dentro de la campaña. El Congreso se blinda alrededor del presidente, digamos quienes le apoyan, no lo permite. Y posteriormente se quiere hacer un cambio en el Código Penal para blindar al Congreso y a los políticos. Pero entiendo, usted me dirá si sé bien esta síntesis, que hay noticia en este momento y que el Congreso habría retirado las propuestas. Sí, así es, Idania, efectivamente usted tiene toda la película muy clara de lo que lamentablemente nuestras propias autoridades nos han metido en crisis innecesarias durante las últimas 3 semanas. Lo primero fue un sinsentido, en lugar de buscar al comisionado Iván Velázquez de la CICIG contra la impunidad y el crimen organizado, apoyarlo, viene el presidente y lo declara non grato y ordena su expulsión inmediata. Ante ese abuso e ilegal acto, su servidor como Procurador de Derechos Humanos planteó un amparo y la Corte de Constitucionalidad declaró ilegal lo hecho por el presidente. Y luego, en este pacto perverso para cobijarse bajo el manto de la impunidad, vienen y hace escasamente 2 días aprobaron el Congreso por urgencia nacional. 105 votos se pusieron de acuerdo en la mayoría de bancadas en el Congreso y aprobaron sin discusión alguna leyes que favorecían la corrupción y la impunidad. Pero una vez más la población, como lo hizo en el 2015, salió a las calles, muchos ciudadanos manifestaron su inconformidad en las redes sociales. Otra vez tuve la necesidad de plantear un amparo ante la Corte de Constitucionalidad juntamente con otros 5 activistas de derechos humanos en Guatemala, y la Corte de Constitucionalidad ayer estaba notificando dejar sin efecto lo actuado por el Congreso. Eso, lo legal, más el rechazo rotundo de la población a estas prácticas que, en lugar de avanzar hacia una Guatemala más transparente, con menos corrupción, como si nos hacen encadenarnos a la corrupción, pues vino la presión social, es muy grande, y hoy, voluntariamente, el Congreso ha dado marcha atrás en estas 2 iniciativas que antier había aprobado. Se puede inferir que tanto el Congreso como el propio presidente le tuvieron miedo a la calle. Es decir, Guatemala creo que ha demostrado consecuentemente que la impunidad es algo que no quieren tolerar
y ante ella han demostrado que pueden ir a la calle una y otra vez con voluntad de solicitar y levantar su voz con fuerza para que esto no ocurra. ¿Cree usted que la movilización de ayer ha tenido mucho que ver? Sin duda alguna. Y también la condena, la preocupación de la comunidad internacional ha resultado muy valiosa para hacer entender a los gobernantes que no pueden actuar con espaldas hacia los guatemaltecos. Los guatemaltecos queremos que sean transparentes, que sean honestos, que rindan cuentas. Hace escasos días salió un escándalo también de que el presidente cobraba un sueldo por parte del ejército, un bono de 50,000 quetzales, alrededor de más de $6,000, y eso no lo sabía la población. Tuvo la población que enterarse, hacer sus manifestaciones y que devolver el presidente todo. Entonces, una suma de factores como esto hicieron que la población demuestre una vez más que lo que dice la Constitución, que el poder soberano radica en el pueblo, realmente sea así. Pero hoy en la tarde en el Congreso se escuchaban mensajes de arrepentimiento, que se equivocaron, pero yo ratifico que el Estado en sus distintos órganos y entidades no debe ser una escuela para ir a aprender, no puede ser un ensayo y error permanente. Necesitamos apuestas a políticas públicas que realmente ya no se trate de maquillar la realidad del país. Hay problemas como la desnutrición crónica, como la falta de educación, salud, que lo único que estamos haciendo es provocar migrantes para el norte, porque aquí no somos capaces de dar oportunidades, y de eso somos sensibles, porque no hay una respuesta para el problema de DACA, para más de 20,000 jóvenes que están en Estados Unidos, por ejemplo, sujetos a este problema. Esa miopía política es lo que nos ha llevado a los guatemaltecos a manifestarnos y a mí como procurador a accionar legalmente. Ahora, procurador, ¿usted cree que sea ciertamente un ensayo y error? O la pregunta es, ¿cuándo llegará el momento en que los políticos electos por el voto popular pongan a los ciudadanos primero y a las políticas públicas que le den mejor calidad de vida a esos ciudadanos como tarea de primer renglón? El problema acá en nuestros países, especialmente en Guatemala, es que no tenemos políticos de carrera. Entonces cualquier persona con dinero se hace político, es improvisado y tenemos los resultados. Entonces no podemos pedir políticas serias a personas que no han hecho un trabajo previo de formarse, de ser líderes sociales, sino llegan al poder más que todo para saciar su fin personal y no buscar el bien común como lo reza nuestra Constitución. Eso es el problema realmente. Los partidos políticos no son interlocutores entre la sociedad de partidos, son máquinas electorales. Por eso se hace fundamental el reformar el sistema político, democratizarlo, transparentarlo, privilegiar también la meritocracia en la carrera civil. Entonces hay muchas cosas de fondo que se pueden hacer. Claro, pero en esta crítica que usted hace, señor procurador Jordán, también tendría que estar incluido el cargo de presidente, porque si los congresistas o asambleístas de acuerdo al país se tienen que formar para llegar preparados y asumir con responsabilidad, digamos, ese voto de confianza que le está dando el país, pues mucho más el presidente. Es decir, también tiene que ser un político de carrera y formado. Sin duda alguna, totalmente de acuerdo. Esto tenemos que asimilar esta lección dura que hemos tenido como población, tenemos que apostar más que a personas, a proyectos políticos serios que planteen soluciones viables para hacer Guatemala un país realmente merecedor de una justicia más equilibrada, no con tantas desigualdades como realmente somos hoy día, desafortunadamente. Quiero darle las gracias a Augusto Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos de Guatemala. Muchísimas gracias, señor procurador, por estar en NTN 24. A ustedes las gracias, siempre a sus órdenes. Feliz tarde.